teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aleluya. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien hable en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, Señor, yo me postro delante de tu presencia. Te pido, oh Dios mío, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Yo nada puedo hacer, pero contigo, Señor, tu palabra dice que todo lo podemos. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes y nos restaures por medio de tu palabra, Señor, que podamos entender, que podamos atesorar, Señor, que podamos poner en práctica. Ayúdanos, oh Dios mío, a guardarlo en nuestro corazón, y a la hora, Señor, de poder ponerlo en práctica, nosotros podamos hacerlo. Tú conoces el corazón, la necesidad, Señor, de los que están en este lugar. Tú conoces mi necesidad, oh Dios mío, y por eso alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, quiero decirles que le he puesto un tema a esta predicación y es no te detengas. Amén. Probablemente pues todos nosotros sabemos que es detenerse, es un sinónimo prácticamente de pararse, es algo o alguien que está en movimiento o realizando alguna actividad. Puede ser alguna actividad física como corriendo, como hablando o como caminando. En este caso, nosotros sabemos que en el transcurso de nuestra vida el Evangelio se ha comparado con una carrera. El Evangelio se compara, bueno, Pablo lo comparaba también con una batalla, con una carrera. En Timoteo, Pablo le exhorta y le dice que en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, le dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Entonces el Evangelio se ha caracterizado por ser una carrera en la cual todos los que estamos acá, y esta carrera no es de ver quién es el que llega primero, sino de ver quién llega sin detenerse en el camino, porque muchos de nosotros sabemos que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios ha sido bueno y nos tiene en este lugar, pero hay varios de nuestros hermanos, incluyendo jóvenes, que se han quedado, se han detenido y ya no quieren seguir adelante. ¿Por qué? Por diferentes motivos, tal vez porque durante la iglesia estuvo cerrada, dependía de nosotros el mantener la comunión directa con el Señor, no dependía del pastor, no dependía de los diáconos, no dependía de ningún líder. En una ocasión yo me recuerdo que alguien me dijo, una mamá de un joven me dijo: dice mi hijo de que no le mandaste ningún mensaje durante la pandemia. Y pues como presidenta lo sentí como una reprensión, pero al mismo tiempo me quedé pensando, es un joven que ha crecido en el Evangelio, que se le ha inculcado y que sus padres también desde muy pequeños han sido criados en el Evangelio, y pues depende también en gran manera de los padres inculcarle a sus hijos cuál es el camino, que no hay que detenerse, que no importa lo que venga, que no importa que la iglesia se cierre, que no importa que las puertas del templo pues estén cerradas para nosotros, cuando el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros mismos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu Santo nos guía, si el Espíritu Santo nos ha transformado como debe de ser, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, nosotros no debemos de ver al hermano, nosotros no tenemos que esperar a que el pastor
Señor llegue y nos visite, a que toque nuestra puerta, a que nos diga: hermana, le invito a que vaya al culto. O qué sé yo, nosotros como líderes tenemos muchas dificultades, no somos perfectos, nosotros también tenemos errores, nosotros fallamos, así que no vean a los líderes, sino que la palabra del Señor dice: viendo el blanco perfecto, que es quien es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo pues comparaba con una batalla, la carrera, el evangelio, porque le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Qué sucede si en la batalla, hermanos, un soldado se detiene y deja de pelear? Lo matan. Si no está en el frente de la batalla, pero está atrás, posiblemente no lo maten, pero sí va a quedar bien herido. ¿Y qué nos va a suceder a nosotros? Pablo nos compara también con soldados. Si nosotros en esta batalla bajamos la guardia y no detenemos y dejamos de luchar, nos matan. Tal vez no físicamente, pero el enemigo nos va a buscar por cualquier forma y nos va a matar. Y lo primero que él hace es buscar nuestros pensamientos. Y se lo digo por experiencia propia, porque muchas veces ha llegado pensamiento en el proceso que yo pasé. A mi esposo le gusta hablar de esto con las personas con las que él anda trabajando. Yo le digo: yo voy a dar mi testimonio cuando yo me sienta que estoy completamente preparada para poderlo hacer, porque no fue solamente un proceso que todos pudieron ver en la intimidad, en los momentos de soledad. Cuando estaba yo sola en mi casa, el enemigo llegaba y minaba mi mente. Y el enemigo hace eso con cada uno de los jóvenes que están en este lugar, que muchas veces se han sentido en soledad, que muchas veces se han sentido desmayar, que nadie los quiere, que nadie los escucha. Posiblemente el presidente no esté ahí, posiblemente el diácono no esté ahí, pero el Señor está allí, tu vida es de Dios. El Señor te escogió desde el vientre de tu madre y Él te ha cuidado, te ha guardado, te ha preservado hasta este día, porque sos especial tesoro para Dios. Y el enemigo busca atacar la mente, pero si tú estás fundamentado en la roca que es Cristo, Él no lo va a poder lograr, porque el Señor siempre está con nosotros, dándonos la victoria. Amén. ¿Se recuerdan de aquel valiente de David, de nombre Eleazar, que dice la palabra del Señor que él peleó hasta que su mano quedó pegada en la espada? Él no dejó de pelear, él no se detuvo en la batalla. Nosotros no tenemos por qué detenernos en la batalla. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla es con huestes espirituales que vienen todos los días a atacar nuestra mente, nuestro corazón. Muchas veces usa a quien está al lado para hacernos sentir mal a nosotros, para hacernos sentir que no valemos, que estamos en este lugar, pero que no podemos hacer, que no podemos servir al Señor. Vemos al otro cómo le sirve a Dios y nos sentimos estancados nosotros, pero si el Señor está con nosotros, vamos a salir adelante. También en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, Pablo comparaba el evangelio que él había vivido con una carrera. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver el ejemplo que nuestros antepasados, que las personas que están en la Biblia pudieron lograrlo, pudieron acabar la carrera, pudieron guardar la fe. Y yo creo firmemente que Pablo está gozando con nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que él pudo pasar en su vida, el aguijón que él tenía probablemente, quizás era hostigante, quizás para él no era de agrado, como dice que muchas veces le pidió al Señor que lo quitara de él, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tal vez nosotros estamos esperando una respuesta del Señor, le hayamos pedido tantas veces por algo que nosotros
nosotros queremos, por algo que tal vez vemos que el otro tiene y que nosotros queremos, pero todavía no es nuestro momento, porque Dios aún nos está pasando por el proceso. Y en ese proceso hay que agradecerle a Dios, hay que disfrutar de sus bendiciones, porque sea como sea, estando en medio del dolor, Dios siempre nos da bendiciones. Dios siempre nos está mostrando su amor, su misericordia para con nosotros. El versículo 1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es despojarse? Es dejar, es tirar, es abandonar aquello que a nosotros sentimos que nos estorba para poder seguir al Señor. ¿Qué pueden ser esas cosas? Tal vez, qué sé yo, si usted siente que cuando va a orar tiene algún estorbo, la televisión, el celular, pensamientos negativos, llega muchas veces ansiedad. Hay muchas personas que somos como, a veces no nos sentimos seguras de nosotros mismos. ¿Para qué? Para desempeñar un privilegio, para buscar al Señor, para servirle como Él necesita que nosotros le sirvamos. Tal vez algunos no se sienten capaces de poder desempeñar un privilegio en este lugar, pero Dios los ha puesto como pilares en la iglesia para que podamos orar los unos por los otros. Y las oraciones de ustedes tienen mucho efecto en la vida de los jóvenes. Padre, sus oraciones, las coberturas que ustedes les hacen a sus hijos con la sangre del Señor, son los que nos tienen en este lugar. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay padres que han criado a sus hijos desde pequeños en este lugar, en escuela bíblica, han sido maestros de escuela bíblica, otros tal vez no, pero con sus oraciones los han cubierto y están aquí, ahora son jóvenes, ahora son líderes, ahora le sirven al Señor y no hay que desistir en eso. Pero sobre todo, su hijo ve su ejemplo. Su hijo ve si usted ora, su hijo ve si usted lee la Biblia, su hijo ve si usted cuando viene aplaude y él lo hace, porque usted es el ejemplo de ese niño. Si usted no le enseña, pues cuando crezca, muy probablemente él ya no vaya a querer seguir en este lugar. Pero también es responsabilidad de los padres, y sé que hay muchos padres en este lugar que probablemente inculcaron a sus hijos a estar y ellos por alguna determinada razón se apartaron de Dios, pero siempre están cubiertos bajo las promesas y un día van a estar en este lugar nuevamente alabando y glorificando el nombre del Señor. El Evangelio, en el camino que nosotros estamos siguiendo, porque pueden venir pruebas, bueno, vienen pruebas, vienen dificultades, vienen luchas, vienen días en los que ya no queremos seguir, en los que tal vez algún comentario negativo nos hizo desistir, en los que tal vez pues nos ocupamos más en otras cosas y ya no quisimos darle el tiempo que Dios se merecía. Es necesario que tengamos paciencia, porque no es una carrera cualquiera, como les mencionaba anteriormente. Las carreras que nosotros vemos en la televisión, los atletas que corren, hay más competidores con ellos, pero esos atletas no van viendo al que está al lado, no van viendo al que está atrás, y tampoco mucho menos van poniendo atención al público, porque si ellos desvían su mirada, le va a pasar el otro, le va a ganar, va a llegar otro en primer lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros luchamos como un atleta, como Pablo le decía a Timoteo, no tenemos que ver a quién está al lado nuestro, no tenemos que ver el ejemplo, no tenemos que escuchar los comentarios negativos, no tenemos que, nosotros estamos, como dice aquí, con tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son nuestros testigos? Las personas que nos rodean, las personas que están afuera, las personas que nos conocen, que somos cristianos, y ellos están pendientes muchas veces de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, de cómo nosotros nos portamos. Y mucho menos tenemos que
eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque necesitamos correr la carrera con paciencia, no acelerarnos a ver si llegamos primero, sino hacerlo con paciencia, porque sabemos que lo que queremos es llegar todos. Amén. Aleluya. Dice el versículo número 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál cree usted que era el gozo de nuestro Señor? Cualquiera pudiera decir: ¿quién iba a sentir gozo de ir a dar su vida por muchos pecadores, por personas que algunos ni siquiera iban a aceptar la salvación, ese regalo tan grande que Dios estaba poniendo delante de nosotros? Era la redención de la creación a través de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que su Hijo viniera y muriera por nosotros los pecadores, por aquellos que no teníamos esperanza de una vida eterna, sin sufrimiento, sin dolor. Ese era el gozo que el Señor Jesús tenía puesto delante de él, y por ese gozo él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es el ánimo? ¿Qué cree usted que es el ánimo? Es fuerza, es energía. Cuando nosotros estamos animados, por ejemplo, a las esposas, las que ya tienen un hogar, cuando se levantan de buenas y están animadas a hacer el oficio de la casa, a barrer, ponen alabanzas, andan cantando, pero hay otros días que probablemente no se sientan de ánimo para hacer nada. Algunos dicen: no, hoy tengo sueño, quiero seguir durmiendo, quiero seguir descansando, hoy no tengo ánimo de lavar, hoy no tengo ánimo de planchar, hoy no tengo ánimo de cocinar, no tengo ánimo de trabajar, porque el ánimo es energía, es fuerza, es querer hacer algo. Y nuestro ánimo, dice en Hebreos, no se tiene que cansar hasta desmayar. ¿Por qué? Porque si consideramos a aquel que sufrió la contradicción, que es nuestro Señor Jesucristo, si nosotros pensamos en lo que Dios hizo por nosotros y que vale la pena seguir y que vale la pena llegar a la meta que Él nos ha trazado, entonces nuestro ánimo no va a desmayar. Dice Hebreos 12:12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que nuestras manos están caídas? Que ya no podemos, que tantas cosas que han pasado, que algunos dicen: no, Señor, mejor llévame, yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar pasando esta tribulación, esta prueba, esta lucha. A veces nosotros sentimos, cuando escuchamos algunas alabanzas, bueno, por mí pasa, cuando yo escucho algunas alabanzas que me llenan de esperanza, o que me llenaron de esperanza cuando yo estaba en algún proceso de mi vida, de mis ojos salen lágrimas, porque yo sé que mi Redentor vive y que Él un día me va a levantar y que Él un día me va a dar la vida eterna, y ya todo lo que podamos lograr no se va a comparar. Lo que logremos en esta tierra no se compara con la gloria que Dios tiene para nosotros. No se compara para nada tener carro, tener casa propia, tener dinero, viajar por el mundo, como muchas veces ahora esos son nuestros anhelos, nuestros deseos, qué sé yo, ir a conocer otro lugar, tener dinero para no padecer necesidad, tener un buen trabajo, lograr una carrera, hacer muchas cosas. No se compara
compara cuando usted busca la presencia del Señor y el Señor le hace sentir que eso es nada, que eso es vano, que lo único que usted necesita es estar con Él. Pero joven, para que usted pueda sentirse lleno, para que usted pueda sentir que las cosas de este mundo no valen nada, tiene que doblar sus rodillas. Dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muchas de nuestras rodillas todavía están paralizadas y no se quieren doblar delante de la presencia del Señor. Estamos en este lugar, pero le aseguro que no doblamos nuestras rodillas ni siquiera para dormir. No doblamos nuestras rodillas para darle gracias al Señor por las noches, porque Él nos ha provisto un trabajo, porque Él nos ha dado el alimento en nuestra mesa. ¿Cuántos de ustedes aguantaron hambre en la pandemia? Aunque no hubiera trabajo, nosotros comíamos. Pudieran decir, no, pero es que ahora el gobierno que está, gracias a Dios, porque puso a ese presidente y Él nos mandó que comer. No fue el presidente, fue Dios quien tuvo cuidado de nosotros. Y muchos tal vez se quedaron sin empleo en esos momentos, pero Dios nunca los dejó. Y eso es lo que nosotros a veces no queremos entender. Hablaba un día de esto yo con alguien y le decía, vamos a comenzar a hacer los cultos los sábados en la iglesia. ¿Vas a llegar? No, me dijo. Y yo ya no le contesté. Y me entró una tristeza en mi corazón porque sé que esa persona ha pasado por procesos y por necesidades y Dios siempre la ha sacado adelante. Y ahora cuando Dios nos ayuda y Él dice, bien, voy a abrir las puertas de mi templo, vamos a ver quién de verdad es cristiano, vamos a ver quién de verdad está agradecido conmigo por lo que yo he hecho por ellos, porque he guardado a sus familias, porque nadie ha muerto por la pandemia, nadie ha muerto de hambre. Ahora muchos le dan la espalda a Dios y no quieren seguir. ¿Por qué? Porque le echan la culpa al pastor, porque le echan la culpa, qué sé yo, a la pandemia, porque dicen que se enfriaron, pero era responsabilidad de nosotros el mantener viva la llama del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Era responsabilidad nuestra. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado en este lugar de exhortación? Casi siempre son mensajes de exhortación, casi siempre son mensajes a seguir adelante, a buscar al Señor, a no desmayar. Pero al parecer nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro. Y ahora que Dios necesita que nosotros estemos en su casa, porque esto no se va a detener. Luego va a venir otra cosa y luego otra y luego otra. Son principios de dolores porque la venida del Señor ya está cerca. Ya nosotros pronto volamos, ya nosotros pronto nos vamos con Él. Y aquel que no esté preparado, aquel que no esté firme, fundamentado en la roca, ¿qué va a hacer de él? Tal vez nosotros decimos, nos queda mucho tiempo por delante, apenas tengo 20 años, apenas tengo 23, apenas tengo 15. Pero miren lo que pasó hace poco. Estaba viendo a ese famoso jugador que murió de un paro cardíaco. Era millonario. Mi esposo estaba viendo hoy un documental en el que le decían aproximadamente cuántos millones él tenía y cuánto le pagaban a él por andar entrenando jugadores. Tal vez él pensó que su vida ya estaba garantizada, que ya no iba a tener ninguna otra necesidad, pero cuando el Señor dice hasta aquí llegas, hasta ahí. Tal vez muchos de nosotros padecimos esa enfermedad, pero Dios nos tiene de pie todavía en este lugar. Y es momento, hermanos, de levantar nuestras manos si están caídas y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y de los nuestros, porque muchos somos rebeldes, no queremos seguir. Algo otro, cuando nos llega la bendición que nosotros hemos estado pidiendo, nos olvidamos de Dios. No permitan que el Señor llame su atención por medio de una enfermedad. No permitan que el Señor llame su atención quitándole algo que ustedes aman, porque Dios es experto en llamar nuestra atención. Él tiene detalles con nosotros y Él es hermoso.
precioso a pesar de cómo nosotros somos con Él. Él es bueno, pero no permitas, joven, no te detengas por nada del mundo y no permitas que Dios vaya a llamar tu atención de otra forma en la que luego nos vamos a lamentar y vamos a venir ahí como, sí Señor, ahora sí entiendo, ahora sí sé lo que querías hacer conmigo, ahora sí te voy a servir, ahora sí. Y a veces es demasiado tarde porque ya Dios nos ha quitado algo que nosotros de verdad queríamos. No desmayemos, no nos detengamos por nada. Dios es bueno y a pesar de que nosotros estamos en esta carrera, Él siempre nos va a dar la fuerza para seguir adelante. A veces llegan pensamientos negativos a nuestra vida y ya no queremos seguir, ya no queremos, decimos que no, que a algunos jóvenes tal vez les da pereza estar en este lugar, no les gusta, porque tal vez en otras iglesias hay un poco más de libertad en cuanto al vestuario y eso les llama más la atención, pero el consagrarse para Dios tiene grandes beneficios. El estar consagrados delante de la presencia del Señor hace que el Espíritu Santo llegue a su vida y more en su corazón, y el Espíritu Santo le ayuda a perdonar, el Espíritu Santo le restaura, el Espíritu Santo le da paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio del dolor. Yo me recuerdo que por eso es que ahora cuando algunas personas me dicen que no, que simplemente no tienen ganas de venir a la iglesia, yo me acuerdo que mis papás siempre nos traían, siempre nos tenían. A nosotros no nos gustaba sentarnos al lado de mi papá porque mi papá cuando nos hacíamos algo que a él no le gustaba, él nos pellizcaba y hacía que nos quedáramos ahí quietos, sentados, pero aprendimos a estar ahí. Incluso habían algunas veces que nos salíamos de la iglesia y nos íbamos para donde mi abuela, o ahí había un murito donde nosotros nos íbamos a jugar con los amiguitos, y a veces mi papá llegaba y lo que hacía era entrarnos a la casa de mi abuela y nos castigaba y nos enseñaba que teníamos que estar aquí, que cuando era hora del culto, era hora del culto, no teníamos que ser irrespetuosos y salirnos. Y ellos nos enseñaron a venir. Incluso había veces, yo me acuerdo cuando yo venía, era presidente de jóvenes, y eso me da melancolía cuando lo recuerdo, porque muchas veces mis papás no podían venir. Karen a veces andaba estudiando, Ale andaba trabajando y yo era presidente de jóvenes, entonces a veces nos veníamos a pie, nosotros dos solos, porque había oración a las 4 de la tarde y veníamos platicando, veníamos a orar. Y aunque nuestros padres a veces no pudieran venir, pero era la semilla que ellos habían plantado en nosotros y que teníamos que estar en este lugar, no por responsabilidad, sino por agradar a Dios, por lograr algo de Dios. Y ahora veo que bendito sea su nombre, estamos en él, seguimos en este lugar. Ya mis hermanos tienen sus hijos, ya ellos les inculcan a que deben venir a la iglesia, a que deben alabar al Señor con su corazón. Pero en todo eso, yo me recuerdo que luego que me casé, yo estaba bastante estorbada de salud. Si ustedes se recuerdan, ahora hay algunos hermanos que me dicen, ay, está más gordita, la veo que está más rellenita. Y yo, sí, hermano, gracias a Dios. Y pues Dios es el que hace la obra perfecta en uno. Pero me acuerdo en esos días, hubieron algunos que me decían, no te cases por cómo estás, no te conviene y así. Bueno, lo decidimos y comenzamos a pasar nuestro propio desierto en la casa. Ya yo estaba apartada de mis papás, ellos siempre pendientes de mí, pero ya éramos solo nosotros dos. Cuando yo venía a la iglesia y regresaba a la casa, yo no llevaba ánimos de nada. Yo llegaba y me encerraba en el cuarto y me ponía a orar. Pero no crean que era una oración como, Señor, te doy gracias por lo que has hecho, Señor. No, era una oración, eran más gemidos que oración,
porque era más el dolor que había en mi cuerpo, era más la agonía que yo sentía. Y le decía, ¿cómo es posible que vengo de tu casa y ahora voy a venir a mi casa y no voy a poder ni siquiera probar los alimentos? No voy a poder ni siquiera comer. Tengo hambre, necesito comer. Esas eran mis palabras. Y mi esposo, recuerdo que estaba en la cocina, él haciendo la comida. Y yo en el cuarto, él llegaba, tocaba y me decía, no vas a comer. No puedo comer. No puedo comer. Quiero comer, pero no puedo. Era tanta la necesidad que yo tenía de que Dios hiciera algo en mi vida. Pero Dios callaba. Dios cayó por 4 años. Y en esos 4 años, en ese proceso, el enemigo llegaba cada vez y me decía, ¿estás casada? ¿Tenés un esposo? ¿Querés que tu esposo se te vaya con otra? Yo trataba la manera de actuar normal. En este lugar yo ya estaba, créanme, ya estaba cansada de venir a este lugar, y cada vez que decían, vamos a hacer pasar a los enfermos, vamos a orar por ellos, y yo pasar, ya las últimas veces yo ya no pasaba. Porque ya era como, ¿para qué voy a pasar? Ya varias hermanas habían ido a mi casa, me habían ido a visitar, me habían ido a decir, el Señor la va a sanar, el Señor va a hacer esto. Sí, hermana, sí. Pero en mi corazón yo sentía que eso no iba a pasar, porque el Señor simplemente no me contestaba. Así que llegó un momento en el que nosotros decidimos tratamiento tras tratamiento. Me acuerdo que mi papá gastó mucho dinero en muchos tratamientos, y el último fue el que más me lastimó, el estómago. Yo veía a veces comer a las personas, a mí me encantaba la pizza, y yo veía comer a las personas eso, y para mí era un dolor. Y a veces me acuerdo que estaba en la mesa sentada con mis padres a comer, y creo que mi mamá se acuerda que yo lloraba porque solo veía la comida y yo no podía comérmela. Y en todo eso llegó un día en el que yo le dije, Señor, o me muero o me sanas, pero yo ya no aguanto, porque el doctor ya me dijo que él ya no sabe qué hacer conmigo, que él ya no haya qué hacer conmigo, y aparte de eso estaba la carga emocional que yo sentía, porque muchas personas, ella no puede comer eso, no, a ella no la llevemos, no, a ella no la invitemos, vos solo enferma pasás. Y entonces, cuando uno está en esa clase de procesos y le dicen esas cosas, es para debilitarlo. Entonces le dije, Señor, yo ya lo intenté todo, gastamos mucho dinero, ya pasaron muchos años, yo ya no sé qué hacer. En ese periodo fue que yo salí embarazada, yo estaba muy preocupada porque yo decía que no iba a poder cuidar al bebé, pero Dios sabe lo que hace. Y a pesar que yo quisiera tenerlo en mis brazos, sé que un día lo voy a conocer, sé que Él está con el Señor, y no le reclamo por lo que Él hizo, porque Él sabe el proceso que llevaba con nosotros. Y entonces, en ese momento, le dije, Señor, ya el doctor me mandó para Cojute, y nos estuvo rodeando con mi esposo, y yo le decía, le tocaba y le decía que no fuera a decir nada, porque yo sabía que quizás él le iba a decir al doctor, no, mire, usted no sabe, nosotros no vamos a ir ya. Entonces, bueno, está bien, le dijimos. Y cuando yo salí de ahí, me dijo, nosotros ya no vamos a regresar acá, me dijo. Sí, le dije yo, ya no, porque el doctor nos había mandado a donde un brujo, porque dijo que ya no sabía, que teníamos que ver qué era lo que había, y que tal vez había ocasiones en las que otras personas le hacían mal a otras personas, y entonces podía ser que eso me estuviera pasando a mí. Así que yo le dije a mi esposo, mira, yo voy a hacer una semana de ayuno. Yo ya le dije al Señor que si me quiere llevar en ese proceso, pues que me lleve, y si no, pues que me sane. Así que la gloria y la honra sea para el Señor. A veces nosotros esperamos a que Dios nos apriete así para buscarlo, para entender.
que Dios tenía un propósito, que Dios tenía un plan, que el único propósito era llenarme de su Santo Espíritu y hacer que mi mentalidad cambiara, hacer que mi mentalidad evolucionara y dejara de pensar negativamente como antes lo hacía. Y luego de eso, cuando Dios decidió hacerlo, Él comenzó a bendecir, pero no porque yo sea buena, sino porque Dios es bueno. Joven, no permitas que Dios te pase por un proceso para enseñarte que Él es el dueño y gobernador de tu vida y que Él quiere que tú le sirvas, que estés en este lugar, que no desmayes, que no mires atrás. Lo único que quiere es salvar tu vida. Pónganse de pie, vamos a cantar solo un coro de adoración.